Hay muchas mujeres que dicen que no necesitan de un hombre porque ellas pueden solas con todo. Pero son las mismas que en el fondo están pidiendo ayuda a gritos para poder sostener la carga que por tanto tiempo han llevado. Hoy las mujeres están atrapadas entre la libertad y el agotamiento. Las mujeres sí se liberaron, pero nadie les explicó lo que venía después. Y es que ahora tienen libertad, pero también una carga enorme encima, porque esa independencia que prometía tranquilidad terminó convirtiéndose en una competencia constante. Ya no pueden descansar porque si descansan, entonces parece que retrocedieran. Ya no pueden pedir ayuda porque parece debilidad. Y ya no pueden decir que no son capaces de algo porque entonces ya no son mujeres fuertes. La libertad se volvió una meta que nunca se alcanza porque siempre hay algo más que demostrar. Y eso las está dejando completamente agotadas. Ya no es un hombre quien las oprime. Es la idea de que tienen que poder con todo el tiempo, porque entonces si trabajan mucho, descuidan su vida personal. Si se enfocan en su casa, están renunciando a sus sueños. Y pase lo que pase, siempre están equivocadas. Y lo más irónico es que esa presión ya no viene de afuera, sino que viene de ellas mismas. ¿Y si te dijera que detrás de toda esta libertad moderna existe un arrepentimiento que casi nadie se atreve a admitir? Mujeres que lo conquistaron todo, menos la paz, que ganaron el mundo, pero perdieron el rumbo. Hoy vamos a hablar de la crisis silenciosa que nadie muestra en las redes, del vacío que crece con el paso del tiempo y de las decisiones que cobran un precio demasiado alto para seguir ignorándolas. Déjame empezar con una pregunta directa, de esas que incomodan. ¿De verdad toda esta libertad que se vende hoy trajo felicidad? Porque cuando miramos más allá del discurso bonito de las redes sociales, lo que aparece es otra cosa. Muchas mujeres dicen estar realizadas, independientes, poderosas, pero en silencio, cuando nadie las ve, lo que sienten es vacío, cansancio y confusión. Y esto no es un ataque, es una observación de la realidad. Algo no cuadra. Nunca en la historia la mujer tuvo tantas opciones. Puede estudiar lo que quiera, trabajar donde quiera, viajar sola, decidir si quiere o no familia, cambiar de pareja como quien cambia de ropa, vivir sin reglas. En el papel, eso parece el paraíso, libertad total. Pero hay un detalle que casi nadie quiere discutir. El ser humano no funciona solo con la lógica del puedo todo. Tener opciones infinitas no significa saber elegir bien. Al contrario, muchas veces eso paraliza, genera ansiedad y un miedo constante a estar tomando la decisión equivocada. Aquí aparece la paradoja de la elección. Cuantas más opciones, más dudas. Cuanta más libertad sin límites, menos dirección. Muchas mujeres pasaron años escuchando que debían priorizar la carrera, la independencia, el yo primero. El problema es que el tiempo pasa, y cuando llega a cierta edad, el éxito profesional no abraza, no construye familia, no crea recuerdos profundos. No estoy diciendo que la carrera no importe. Claro que importa, pero cuando se vuelve todo, algo empieza a faltar. Y es ahí donde surge una tensión que pocos quieren admitir. Existe un lado emocional, casi instintivo, que busca seguridad, cuidado, una pareja real. A eso podemos llamarlo el oso, la necesidad de protección, estabilidad, de alguien con quien compartir el peso de la vida. Al mismo tiempo, el discurso moderno empuja al otro extremo. El hombre, no en sentido literal, sino como símbolo del individualismo radical, la competencia, la idea de que depender de alguien es debilidad. ¿El resultado? Un conflicto interno constante. Muchas mujeres intentan matar a ese oso dentro de ellas, fingiendo que no necesitan a nadie. Dicen que las relaciones son una cárcel, que el hombre estorba, que la familia limita, pero los sentimientos no se borran con discursos. Se quedan ahí, esperando, y cuando la juventud se va, cuando las amistades disminuyen, cuando la soledad golpea fuerte por la noche, ese conflicto explota en forma de arrepentimiento silencioso. Lo más curioso es que casi nadie habla de esto abiertamente. En redes, todo es empoderamiento. Fuera de cámaras, es terapia, medicamentos para la ansiedad, y esa sensación de ¿era solo esto? No es casualidad, es consecuencia. La libertad sin propósito se vuelve un peso. Y cuando nadie enseña a equilibrar razón y emoción, carrera y afecto, independencia y pareja, la factura llega, y casi siempre llega demasiado tarde. Cuando hablamos de este arrepentimiento silencioso, mucha gente se molesta, porque toca una herida abierta.
La narrativa moderna enseñó que cuestionar este camino es señal de debilidad o atraso, pero la verdad es simple. Los sentimientos no obedecen ideologías. Puedes repetir 1000 veces que no necesitas a nadie, que eres feliz sola, que el hombre es descartable. Si por dentro hay vacío, va a cobrar su precio, y lo hace sin pedir permiso. Hoy se ven muchas mujeres agotadas, no solo físicamente, sino emocionalmente, cansadas de competir todo el tiempo, de demostrar valor a cada momento, de vivir siempre a la defensiva, porque el discurso de la independencia absoluta vino acompañado de otro mensaje peligroso. Si necesitas a alguien, fracasaste. Eso genera una presión enorme. La mujer no puede equivocarse, no puede mostrar fragilidad, no puede admitir que quiere apoyo. ¿El resultado? Soledad disfrazada de fortaleza. La ansiedad y la depresión no aparecen de la nada. Surgen cuando la vida pierde sentido. Y el sentido no viene solo de logros individuales. Viene de vínculos, de pertenecer, de construir algo más grande que el propio ego. El problema es que muchas mujeres fueron incentivadas a postergar todo eso. Después piensas en relaciones. Los hijos estorban. El hombre viene después. Pero el después llega. Y no siempre hay las mismas opciones que antes. Otro tema del que nadie quiere hablar es el impacto de esto en las relaciones. Al adoptar una postura constante de confrontación con los hombres, muchas mujeres empezaron a ver la pareja como una lucha de poder. ¿Quién manda más? ¿Quién gana más? ¿Quién cede menos? La relación se vuelve una guerra. Y la guerra cansa. Los hombres que quieren construir algo serio se alejan, porque nadie quiere vivir caminando sobre cáscaras de huevo o siendo tratado como enemigo. Entonces quedan justamente los hombres que no quieren compromiso, y el ciclo se repite. Es en este escenario donde el oso reaparece, no como debilidad, sino como una necesidad humana básica. Seguridad emocional, presencia, alguien que se quede cuando la vida aprieta. No se trata de dependencia financiera, sino de no enfrentar el mundo sola todo el tiempo. Pero muchas mujeres pasaron tantos años negando eso, que cuando se dan cuenta, ya no saben cómo volver atrás sin herir su orgullo. Y el orgullo, en este caso, cuesta caro. Cuesta noches en silencio, relaciones superficiales, la sensación de que algo importante quedó atrás. Algunas intentan llenar ese vacío con viajes, consumo, validación en redes. Funciona por un tiempo, pero luego todo pierde sentido. Porque en el fondo, el ser humano quiere raíces, no solo movimiento. Lo más triste es que esta conversación casi nunca ocurre antes. Solo aparece cuando la crisis ya está instalada, cuando el discurso ya no sostiene la realidad, cuando la mujer mira atrás y se da cuenta de que fue empujada a elegir entre ser fuerte y ser feliz, como si una cosa anulara la otra. Y entonces surge la pregunta que nadie responde. ¿Y si el camino que vendieron no estaba completo? ¿Y si desde el inicio faltó equilibrio? Hay algo que casi nadie quiere admitir, pero debe decirse con honestidad. Muchas mujeres no tomaron malas decisiones por maldad o ignorancia, sino porque fueron mal orientadas. Crecieron escuchando que seguir valores tradicionales era sumisión, que querer familia era cosa de mujeres débiles, que el hombre solo estorba. Y cuando escuchas eso desde joven, terminas creyéndolo. El problema es que la vida real no funciona como un eslogan o una frase de Instagram. Durante años, muchas trataron las relaciones como algo descartable. Si no era perfecto, se cambiaba. Si había conflicto, se abandonaba. Si exigía paciencia, se dejaba. Siempre con la idea de que opciones sobran, pero las opciones no son infinitas. Sobre todo cuando el tiempo pasa, la juventud da la ilusión de abundancia eterna. La madurez muestra que las decisiones tienen consecuencias y que cada no cierra una puerta para siempre. Mientras tanto, el mercado de las relaciones se volvió un caos. Relaciones rápidas, superficiales, sin responsabilidad emocional. Los hombres también se equivocan, claro, pero todo el sistema empezó a incentivar el placer inmediato y el desapego total. Y quienes suelen sentir el impacto más tarde son las mujeres, porque biológica y emocionalmente el reloj pesa distinto. Esto no es opinión, es realidad. Ignorarlo no cambia los hechos. La gran trampa fue convertir el no necesito a nadie en identidad. Porque cuando construyes tu personalidad sobre eso, admitir que deseas una pareja se siente como humillación. Muchas prefieren sufrir en silencio antes que decir, me gustaría tener a alguien a mi lado.
Y ahí nace el arrepentimiento silencioso, no el escandaloso, sino el que aparece cuando una amiga se casa, cuando nace un hijo en la familia, cuando las fiestas ya no emocionan. Es entonces cuando muchas empiezan a idealizar el pasado. Se preguntan, ¿y si hubiera elegido distinto? ¿Y si no hubiera priorizado solo la carrera? ¿Y si hubiera valorado más a ese hombre que quería algo serio? Esas preguntas duelen porque no tienen respuesta. El tiempo no vuelve, y eso genera una frustración profunda, mezclada con enojo hacia el mundo, hacia los hombres y hacia ellas mismas. Otro punto importante, casi nadie habla del peso de envejecer sola. No es solo apariencia, es energía, compañía, apoyo. Tener a alguien con quien compartir la vida no es una cárcel, es un alivio. Pero esa idea fue tan demonizada que muchas solo lo entienden cuando ya están cansadas de ser fuertes todo el tiempo. Cuando descubren que independencia sin afecto se vuelve simple supervivencia emocional. El conflicto entre el oso y el hombre se intensifica en esta etapa. El deseo de seguridad grita, pero el orgullo manda callar. Las ganas de cuidar y ser cuidada aparecen, pero la vieja narrativa dice que eso es retroceso, y la persona queda atrapada en un limbo. No es feliz sola, pero tampoco sabe cómo construir algo sólido con alguien. Este es el punto donde el arrepentimiento deja de ser idea y se vuelve sensación diaria. No porque la mujer haya fallado, sino porque fue empujada a un camino incompleto, donde solo se permitía la mitad de la naturaleza humana. Y vivir negando una parte de uno mismo siempre cobra un precio alto. A partir de aquí, ocurre algo que casi no aparece en los discursos públicos, pero es muy común en la vida real. Un cambio silencioso de postura. Muchas mujeres que pasaron años defendiendo la independencia total empiezan, poco a poco, a suavizar su discurso. No porque cambiaron de personalidad, sino porque la realidad golpeó. Aquella certeza absoluta se convierte en duda. Aquella seguridad empieza a fallar. Y no es debilidad, es la madurez llegando sin pedir permiso. El problema es que ese cambio suele llegar tarde y lleno de miedo. Miedo a admitir errores, miedo al juicio, miedo a no ser tan deseada como antes. Y aquí entra otra verdad dura. El mercado de las relaciones no perdona la ingenuidad prolongada. Los hombres que quieren compromiso serio suelen elegir temprano. Buscan paz, no conflicto, compañerismo, no competencia. Cuando una mujer pasa años tratando la relación como algo secundario, muchas veces termina rodeada solo de hombres que tampoco quieren nada serio. Entonces, surge una contradicción dolorosa. La mujer quiere estabilidad, pero los hombres disponibles quieren libertad. Quiere profundidad, pero recibe superficialidad. Quiere presencia, pero encuentra ausencia. Y sin darse cuenta, empieza a repetir el mismo patrón que antes criticaba. Dice que los hombres no sirven, cuando en realidad el ambiente que ayudó a crear favoreció exactamente ese tipo de comportamiento. Otro factor pesado es la dificultad de adaptarse a la vida en pareja después de años de individualismo extremo. Compartir decisiones, ceder, negociar, pensar en dos, todo eso requiere entrenamiento emocional. Quien pasó mucho tiempo sola, decidiendo todo sola, crea resistencias sin notarlo. Y una relación sana exige justamente lo contrario: flexibilidad, paciencia, humildad. No es algo que se cambie de un día para otro. En este momento, el oso aparece con más fuerza que nunca, no como carencia, sino como un deseo legítimo de estabilidad emocional. La mujer ya no quiere demostrar nada a nadie, solo quiere tranquilidad. Quiere alguien con quien bajar la guardia, hablar sin miedo, envejecer sin soledad. Pero el viejo discurso sigue resonando. No dependas, no te entregues, no confíes. Y ese conflicto interno paraliza todo. Muchas intentan compensar exigiendo demasiado. Crean listas enormes de requisitos, estándares irreales, como una forma inconsciente de protegerse. Si nadie encaja, no tienen que arriesgarse a involucrarse. Pero eso también mantiene la soledad. Es una trampa emocional. Querer compañía, pero levantar muros cada vez más altos. Lo más triste es que todo esto podría haberse evitado con equilibrio desde el inicio. No era necesario elegir entre independencia y familia. No hacía falta convertir al hombre en enemigo. No era necesario negar la propia naturaleza emocional. Pero cuando la narrativa dominante empuja a los extremos, muchos solo se dan cuenta del error cuando el vacío ya duele. En esta etapa, el arrepentimiento ya no es solo por decisiones pasadas, sino por el tiempo.
tiempo que no vuelve, oportunidades que se fueron, personas que ya no están. Y eso duele más que cualquier crítica externa, porque en el fondo, la mujer sabe que no fue engañada por un hombre específico, sino por una idea incompleta de felicidad. Llegados a este punto, la gran pregunta ya no es quién tuvo razón, sino qué se puede aprender de todo esto. Porque el arrepentimiento, cuando se ignora, se vuelve amargura, pero cuando se enfrenta con honestidad, puede transformarse en conciencia. El problema es que poca gente se anima a hacer esta reflexión sin culpar a todo el mundo. Es más fácil señalar a los hombres, a la sociedad o al pasado, que asumir que algunas decisiones se tomaron sin pensar en las consecuencias. La verdad simple es que la felicidad no nace de los extremos, ni de la dependencia ciega, ni del individualismo absoluto. El ser humano necesita autonomía, sí, pero también necesita vínculos. Necesita sentirse capaz, pero también acogido. Cuando a la mujer se le enseña a rechazar todo lo que implique cuidado, protección y compañerismo, termina rechazando partes importantes de sí misma. Y nadie vive bien en guerra interna. El oso nunca fue el enemigo. Representa estabilidad, previsibilidad, seguridad emocional, cosas que todos buscan cuando la vida pesa. El hombre, como símbolo del individualismo radical y la autosuficiencia extrema, funciona un tiempo, pero agota. Vivir como si no necesitaras a nadie exige una energía enorme, y esa factura llega, tarde o temprano. El gran error fue vender la idea de que el compromiso limita, cuando en realidad organiza, que la familia ata, cuando en realidad da sentido, que la pareja debilita, cuando muchas veces fortalece. Esto no significa aceptar cualquier relación, ni perder dignidad. Significa entender que caminar acompañado no es perder libertad, es decidir dónde invertir la propia vida. Muchas mujeres solo entienden esto cuando ya están cansadas de demostrar algo que ni siquiera saben para quién es. Cuando el aplauso externo pierde valor y el silencio del hogar pesa. Cuando descubren que el éxito sin alguien con quien compartir se vuelve una conquista vacía. No es drama, es experiencia humana básica. Para quienes aún están al inicio del camino, la lección es clara. No caigas en discursos que te obligan a elegir extremos. No conviertas la fuerza en frialdad. No confundas independencia con aislamiento. Y sobre todo, no trates al tiempo como si fuera infinito. No lo es. Cada etapa de la vida tiene prioridades, e ignorarlas suele cobrar un precio alto después. Y para quienes ya sienten ese arrepentimiento, todavía existe algo poderoso: responsabilidad. Asumir el propio papel en la propia historia, revisar valores, bajar la guardia, reaprender a conectar. No es fácil, pero es posible. La vida no termina por haber tomado malas decisiones, pero se vuelve más pesada cuando el orgullo impide cambiar. Al final, la felicidad no está en ganar una guerra entre el oso y el hombre, está en integrar ambos, en ser fuerte sin perder sensibilidad, en ser independiente, sin renunciar a la pareja, en crecer sin aislarse. Cuando ese equilibrio aparece, el vacío empieza a perder fuerza y el arrepentimiento, poco a poco, da lugar a la claridad. Desde el punto de vista de un hombre que cree en valores, responsabilidad y construcción a largo plazo, el desenlace de esta situación es claro, aunque no sea cómodo de escuchar. El problema nunca fue que la mujer quisiera crecer, estudiar o ser independiente. El problema fue convencer a muchos de que eso debía hacerse en contra del hombre, de la familia y del compromiso. Cuando la pareja se convierte en una disputa, todos pierden. La vida demuestra, sin discursos bonitos, que nadie gana solo por mucho tiempo. Ningún hombre construye algo sólido sin propósito, y ninguna mujer sostiene una felicidad duradera, viviendo solo para sí misma. La relación no es una cárcel, es un proyecto. La familia no es atraso, es legado. Y el compromiso no es pérdida de libertad, es una elección consciente. El hombre que busca estabilidad no quiere confrontación ni perfección. Busca respeto, lealtad, paz y alguien que quiera caminar a su lado. Cuando eso no existe, se aleja, no por miedo, sino por madurez. Y cuando se va, no suele volver. Por eso el tiempo importa. Las decisiones importan, las prioridades importan. El cierre posible no está en culpar a las mujeres, ni en demonizar a los hombres, sino en recuperar el equilibrio perdido. Entender que fuerza y cuidado no se contradicen, que independencia y pareja pueden convivir, que amar no es anularse, es sumar.
Cuando estos valores vuelven a guiar las decisiones, el vacío pierde espacio. Al final, la vida siempre exige coherencia. Quien siembra inestabilidad cosecha soledad. Quien siembra construcción cosecha compañía. Y el camino más seguro nunca fue el extremo, sino la responsabilidad de elegir con conciencia, antes de que el tiempo elija por ti.